Entonces, no solamente es importante conocer el cerebro porque es la esencia nuestra, sino porque cuando se altera, pues da lugar a enfermedades terribles, como todos vos sabéis, la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, la depresión, epilepsia, y por eso uno de los grandes objetivos de la neurociencia es definir el diseño de los circuitos del cerebro, es decir, cómo está diseñada la máquina nuestra, que es el cerebro, cómo ha sido construida. Eso es... construida. Eso es la idea de lo que estamos tratando de hacer. Como veremos, eso es de los grandes objetivos. Tenemos una estructura biológica, el cerebro, sumamente complejo, pero eso no quiere decir que sea imposible de estudiar. Y lo que tratamos de hacer es ver el diseño. Y veremos que para hacer eso no es una tarea fácil. Tampoco lo puede hacer un solo grupo de investigadores. Esos tiempos del científico aislado ya han pasado. Ahora todo se basa en la colaboración multidisciplinar de muchísimos grupos, en que incluimos hasta músicos tenemos en las investigaciones, biólogos moleculares, etcétera. Entonces, veremos que una de los temas que veremos al final de la conferencia es de las máquinas pensantes, es lo que antes habéis hablado aquí de los brazos robóticos, de lo que son las interfaces máquinas-cerebro, y esto va a venir a continuación porque esto es muy interesante y es el registrar la actividad de nuestro cerebro cuando ejecutamos una acción y luego esto se pasa a un ordenador, el ordenador aprende las señales bioeléctricas que genera el cerebro para luego dar una orden con la idea de que en un futuro podamos tener brazos robóticos, etcétera. Entonces, para que tengáis una idea de la enorme capacidad que tiene el cerebro, de nuestra capacidad y eficacia para procesar información, esto es una de las pruebas que se suelen hacer a macacos y también a nosotros. Si yo ahora, por ejemplo, preguntara que cuando vierais un animal vais a ver un objeto que es un objeto cualquiera y un animal. Entonces, si yo dijera ahora, cuando veáis un animal, apretar un joystick, creéis que lo hacéis instantáneamente, o creemos que lo hacemos instantáneamente y sin embargo tardamos unos 280 milisegundos. Y ese proceso, que parece muy largo, por ejemplo, al hacer así, instantáneamente veis una jirafa aquí, y yo he visto una jirafa instantáneo. Pues esto no es así. Se tarda, en general, en los macacos unos 180 milisegundos y en el hombre 250. Tarda un poco más, se piensa, porque el cerebro es más grande y tarda más el recorrido, ¿no? Pues para que veáis por qué es tan impresionante este tipo de hallazgos, es que cuando tú ves esa jirafa, la retina, cuando se estimula, tarda 20 milisegundos en procesar información. Entonces, de aquí, esa información de la retina pasa al tálamo, que está en el interior del cerebro, y tarda 30 milisegundos. Al final, después va a la corteza visual, empiezas a ver formas, todavía no sabes lo que estás viendo, pasan 60 milisegundos, hasta que no llega a la corteza temporal, en donde se reconocen objetos, y como por ejemplo caras, llega luego a la corteza prefrontal y decides qué vas a hacer. Si sales corriendo, aprietas, por ejemplo, si viene un león. Entonces, cuando viene el león, el cerebro lo está viendo pero no lo reconoce y tardas más de 60 milisegundos en reaccionar. Y esto es una cosa que a lo largo de la evolución es impresionante, pero sin saber por qué reconocemos formas que son comida versus no comida, o animales versus no animales. Y entonces los que no pudieron hacer eso, pues han desaparecido en la larga evolución. Sería esto: tú ves un león, tienes que salir corriendo. Entonces, para hacer eso, pues esto de aquí, que es impresionante. ¿Por qué nos impresiona? Porque esto hemos tardado 180 milisegundos para tener esa respuesta, pero este viaje en el interior del cerebro supone un viaje tremendamente complicado, porque hay miles de millones de neuronas, de sinapsis, y ahora mismo no existe ninguna máquina que se haya inventado que sea capaz de reconocer formas igual que hacemos nosotros. Aunque parezca también uno de los objetivos, también es tremendo, es tratar de conseguir con un ordenador reconocer caras, de tal forma que si yo pongo una de estas máquinas en un aeropuerto, podría reconocer instantáneamente a todo el mundo que entra y sale. Sería una cámara que diría, este fulano, o sea, sería increíble. Pues todavía eso no se ha conseguido. Entonces, es impresionante, por esto lo que habéis visto al entrar, es porque en tan solo medio milímetro de cerebro, esto es una simulación de un pequeño fragmento donde veis
que realmente las neuronas forman como un bosque. Por eso lo solemos llamar bosque neuronal, de una forma metafórica. Cada neurona es como un árbol con sus ramas, que son como las ramas de un árbol, y esto es una simplificación, pero de medio milímetro nada más. Imaginaos todo el cerebro lleno de neuronas y que esa información va pasando de un sitio a otro, o sea, impresionante, ¿no? Veis aquí las espinas dendríticas, que son unas pequeñas protusiones que la descubrió Cajal y que, aunque parezca mentira, pues resulta que es el sitio donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro, excitadoras, y por tanto están relacionadas con los procesos de cognición, de memoria y aprendizaje. La memoria, tenemos memoria que se graba en el cerebro y se piensa que es en las espinas donde está grabada esa memoria. O sea, hay unas trazas físicas de la memoria. Entonces, claro, eso ya, le dicen eso, ya dicen, bueno, esto es muy raro, pero es así. Entonces, veremos que a pesar de esta enorme complejidad, en donde veis que la mayor parte de las neuronas se llaman células piramidales, porque tienen esta forma piramidal, pues a pesar de esta complejidad, disponemos de métodos súper potentes que nos permiten analizar con mucho detalle el cerebro. Y eso es la idea de estos grandes proyectos. A ver, aquí. Bien, entonces se considera que la corteza cerebral está formada por pequeñas unidades funcionales que se llaman las columnas corticales. El mundo externo, que viene del tálamo, de la retina al tálamo, etcétera, llega a las capas medias, a las capas superficiales, y aquí comienzan una serie de conexiones internas que, aunque parezca sorprendente, en el siglo XXI todavía no sabemos ni cuántas neuronas hay ni cómo son las conexiones. Solamente sabemos que hay una organización vertical y otra que es horizontal. Y sabemos más cosas también, claro, pero el hecho es que, a pesar de la importancia que tiene el cerebro, nuestra estructura, que todavía estemos tan lejos de conocer hasta estas cosas, ¿no? No sabemos qué nos hace ser distintos de un perro, por ejemplo, en nuestro cerebro, o sea, en nuestra corteza cerebral. Entonces, el producto final de esta columna es la información que viene del mundo externo, que es igual para todos la misma especie. O sea, el mundo externo para un perro es distinta a la de un hombre, por supuesto, porque ya la retina ya cambia, es distinta. Pero nosotros, cada especie, esta información que viene del mundo externo es la misma. Y lo que ocurre es que tenemos que interaccionar con la información que tenemos almacenada, y eso somos únicos. No hay un cerebro, no hay dos cerebros iguales, a pesar de que seamos miles de millones de personas a lo largo de la historia. Jamás va a ser posible tener dos cerebros iguales, porque el cerebro, cuando nacemos hasta que somos adultos, las conexiones se forman con una influencia tremenda del medio ambiente. Y como el medio ambiente es individual, pues tenemos conexiones que son distintas. Y por otra parte, tenemos algo que también es muy sorprendente y también que es alucinante, y es que el cerebro constantemente genera información intrínseca inconsciente. No sabemos, o sea, sin darnos cuenta, nuestro cerebro está como echando chispas, como veréis luego, y esa información inconsciente también interfiere con lo que viene del mundo externo y con nuestra memoria, y ese es el producto final. Entonces, claro, entonces el proyecto Cajal Blue Brain es el estudio de la columna, que es la unidad funcional básica, y aquí veis en el superordenador Majerit de la Universidad Politécnica, donde estoy ahora yo, vemos que es este tipo de ordenadores. Lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, es recrear esto en un ordenador para poder simular una columna cortical y poder conocer cómo funciona y cómo la podemos manipular, que eso como veremos a continuación. Entonces, esto es una cosa... Cuando yo empecé a estudiar con grandes empresas de ordenadores, pues yo no sabía por qué era tan interesante, ¿no? Pues yo soy nada más un anatomista, neurobiólogo, y entonces había un interés enorme. El Blue Gene viene del Deep Blue, que es un superordenador que luego veremos que fue el que compitió con Kasparov para el estudio de unas partidas de ajedrez, torneos de ajedrez. Y de ahí viene todo esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, a pesar de que consume muchísima energía, un 20%, entre el corazón creo que era y el cerebro, que son los que más consumen, sin embargo, es de 12 vatios a la hora. Es una bombilla de bajo consumo. Entonces, claro, pero sin embargo, un superordenador como el Majerit son 154.000 vatios. Entonces consume, son cientos de miles de euros de energía.
Entonces el cerebro es enormemente eficaz, el nuestro. Entonces, claro, entonces no es que sea mucho más potente, que tengamos más conexiones. Un ordenador va a hacer eso muchísimo mejor que nosotros y mucho más potente. Lo que hace nuestro cerebro son trucos informáticos, hace procesos, análisis del mundo que no sabemos cómo lo hacen. Y lo que tenemos que tratar es imitar cuáles son esos trucos. Es como, por ejemplo, cuando tú sumas, sabes sumar, aprendes a sumar, le enseñas a un ordenador y el ordenador lo va a hacer mejor que tú. Pues lo que queremos hacer es eso, imitar funciones que son puramente muy humanas, que aparentemente son humanas y que parece que tenemos un límite que nunca lo vamos a alcanzar, y cada vez vamos borrando ese límite entre el hombre y la máquina, como veremos más tarde. Y eso a veces molesta el decirlo, ¿no? Claro, que si eres una máquina, pues soy una máquina. Entonces podremos crear máquinas pensantes, que es lo que veremos a continuación, bueno, a lo largo de la conferencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos? Pues el principal problema es que el cerebro funciona como un todo, y entonces hay cientos de regiones y subregiones del cerebro que se diferencian entre sí por el número total de neuronas, las conexiones, células, etcétera. Y las principales el diseño anatómico y morfológico y fisiológico no se puede extrapolar de una región a otra. Es decir, si tú estudias algo en esta región esto es el bulbo, y lo quieres comparar con una región de aquí, pues no se puede extrapolar. Entonces tienes que analizar cada región de forma por separado y luego analizar todo en su conjunto. Y para que tengáis una idea de la dificultad y de lo lejos que estamos de conocer el cerebro, es que en la corteza en el cerebro de las ratas se conoce aproximadamente un 10% de todas las posibles conexiones de largo recorrido, entre unas 500 regiones que se ha subdividido el cerebro. Y la mayor parte de este conocimiento es cualitativo, no existe cuantificación, o sea, no podemos dar valores matemáticos. Por eso, la magnitud del problema es gigantesco, y entonces el estudio del cerebro es uno de los grandes desafíos de la sociedad, de la ciencia actualmente, y probablemente de los próximos siglos. Se va conociendo el hígado, el riñón, eso está muy, muy conocido, es mucho más simple, pero el cerebro, estamos cada vez redescubriendo el cerebro, y ahí tenemos, por eso surgió esos temas que son tan importantes, el por qué es tan difícil. Resulta que tenemos muchos conocimientos, pero cuando estudiamos cualquier aspecto de la neurociencia, en este caso es el beta-amiloide, que es una proteína un depósito de proteína que ocurre en los pacientes de Alzheimer, se analiza, por ejemplo, a nivel molecular, de moléculas o de sinapsis, o de neuronas, circuitos o redes. Pero cada grupo, cada especialista, es especialista en una de estas áreas, pero es muy difícil comunicarnos entre unos y otros, porque las técnicas son muy distintas, los objetivos son distintos, aunque todos queremos estudiar lo mismo. Entonces hay una falta de coordinación muy general. Y de hecho, otro día estamos hablando en el Blue Brain, en el Human Brain Project entre nosotros, y lo que ocurre es que no sabemos ni lo que conocemos. Hay tanto conocimiento almacenado de miles de experimentos que hay, que todavía no sabemos ni lo que tenemos. O sea, eso es una cosa impresionante, como uno está en casa y dice, oye, vamos a abrir los baúles, que no sé ni la ropa que tengo, porque han pasado tantos años, lo vas acumulando y no sabes ni lo que tienes. Pues eso es parecido, ¿no? Entonces, así surgió el proyecto que se llama el Human Brain Project, que es un flagship, que es un gran proyecto. Europa dijo, la Comisión Europea, vamos a dar un proyecto o dos como mucho, que suponga un gran avance, que Europa esté al frente de la ciencia, de la tecnología, de algo. Entonces hubo propuestas que eran gigantescas, era ir a Marte, hacer un hotel en la Luna, cosas así extrañas, y entonces a mí me llamaron y dijeron, oye, Javier, vamos a hacer una simulación del cerebro humano. ¿Te apuntas? Y venga, eran 2.000 y pico millones, pues vamos a pedirlo. Y entonces al final pues ha salido y ahí estamos metidos en este follón. Y esto es en la que el principal objetivo es desarrollar tecnología para unificar el conocimiento sobre el cerebro humano. O sea, no es hacer nuevas cosas, lo único que vamos a hacer es solamente hacer algunos estudios estratégicos, de datos estratégicos, para demostrar cómo funciona la estrategia simplemente. Entonces, esto es un lío, porque hay 140 laboratorios, son de 80 instituciones de 23 países, Europa, Asia, América del Norte, y estos son
los grupos que participan, y yo estoy aquí con Seth Grant, que dirijo la división de celular y molecular. Aquí veis que hay ética, estimulación, en neurocomputación, en neuroinformática, robótica, todo esto. Entonces, la idea es integrar el conocimiento de todos y avanzar en ese enfoque multidisciplinar. Y esto es... hay 3 niveles distintos para el estudio del cerebro. Uno es el macroscópico, que habéis visto en los cerebros humanos en vivo, se pueden dibujar aquí las rutas de las fibras en colores, que esto es bestial, porque hace 20, 30 años, no sé, cuando uno tenía un dolor de cabeza, no sabías lo que te pasaba, creían que era un tumor, tenían que abrirte la cabeza y hurgar y ver si pues tiene un tumor, pero ya se había muerto a lo mejor el paciente, ¿no? Entonces, claro, ahora puedes ver el cerebro intacto, sin tocar, y puedes ver lesiones pequeñísimas, pero no solamente eso, sino que ya en años más recientes se consigue ver las conexiones, fibras. Esto son a grosso modo, pero esto es increíble porque es simplemente, no se marcan con nada, es un procesamiento matemático y físico de cómo vibra el agua en la sustancia blanca del cerebro. Si vibra, por ejemplo, en esta dirección, pues la fibra va para allá, si va para allá, es allí, y pones distintos colores y haces un trazado. Hace poco estuve en Corea y la Facultad de Informática, de Matemáticas en Seúl, se dedican casi todo el mundo ahora al estudio de imagen médica de ese tipo de desarrollo. En cerebro intacto puedes estudiar cosas que son impresionantes. Las matemáticas, como veréis, es el futuro de la neurociencia, porque es necesario, como veremos a continuación. El siguiente nivel es el intermedio, que es para el estudio de los microscopios, que todo el mundo conocéis, pues mirando por un microscopio veis las neuronas, etcétera. Y luego tenemos al nivel de microscopía electrónica, que es el microscopio electrónico, en donde para ver la sinapsis, que son estructuras tan pequeñas que hace falta máquinas de muchísima resolución, como veremos a continuación. Entonces, uno de los objetivos del estudio del Blue Brain es estudiar, como ya hemos dicho, las columnas. Y entonces uno de los objetivos, puesto que las células piramidales es la célula principal del cerebro, pues lo que estamos haciendo es hacer el diseño. ¿Cómo construimos una columna? Y eso damos a un científico, pero hace falta alguien que transforme los datos biológicos, como veis aquí una célula real, y lo transforme en un valor matemático. Entonces aquí veis unas fórmulas matemáticas. A lo mejor da mucho la luz aquí, ¿no? ¿Se puede quitar un poquito de luz de aquí? Hacia mí, así. Bueno, entonces se genera aquí unas neuronas virtuales y que luego esto nos sirve para luego crear lo que es el cerebro, o sea, un circuito, un hardware. Esto entonces aquí vemos que todos estos datos se generan a través de máquinas y de programas en los que aquí tengo algunos de mi laboratorio que están, ya os pueden contar esto sin mirar, porque están todo el día haciendo análisis matemáticos de las células. Entonces, el problema que tenemos ahora es, ya tenemos una forma de analizar la estructura, pero ¿cómo estudias el cerebro humano? ¿Cómo obtienes esos valores biológicos? ¿Cómo se ven las neuronas? En los tiempos de Cajal se utilizaba el método de Golgi y es inconsistente y, por lo tanto, no sirve para estudiar el cerebro, y eso ha parado el estudio del cerebro durante muchísimos años. Pero en los años recientes hemos desarrollado en nuestro laboratorio, sobre todo, un sistema que es de inyección intracelular en tejido fijado, y esto consiste en utilizar unas micropipetas que penetran en el interior de las neuronas y que podemos inyectar en distintas capas de tejido que está fijado, es decir, de personas que han fallecido, por ejemplo, en un accidente, autopsias, ¿no? Y aquí vemos esto que es espectacular. Vemos con un microscopio confocal con alta resolución, vemos las espinas, y estas se llaman de aprendizaje, learning, y estas de memoria, porque estas son espinas que todavía se mueven, y luego veréis, y son aquellas que todavía no han formado una conexión y nos permitirían adquirir nuevos conocimientos. Y estas de memoria, pues son con cabeza grande y son muy estables, y ahí es donde se piensa que está grabada nuestra historia. Claro, cuando uno, por ejemplo, dice, oye, yo me acuerdo de cuando tenía 5 años a lo mejor, o 8 años, que hacía cosas, ¿eso dónde está? Eso está flotando en el cerebro, es una sustancia, ¿qué es eso? Pues ahí tiene que haber, es un grabado que tenemos en el cerebro, que son estas espinas. Por eso en Alzheimer, aunque hoy no puedo hablar de este tema porque me extendería mucho, lo que hacemos es estudiar qué pasa con las espinas y vemos cómo se alteran, y cuando desaparecen pierdes la memoria, y entonces te quedas desconectado.
Luego vemos aquí también 5 picoamperios, 3 picoamperios, etcétera, y es que según el volumen de las cabezas, del tamaño de las espinas, genera una corriente sináptica, que entonces podemos simular cuando una de estas espinas se estimula, cuál es la corriente sináptica que genera. Entonces, por eso, ahora, cuando ya tenemos estos métodos de inyección intracelular y vemos las espinas, resulta que una neurona tiene a lo mejor 20.000 espinas, y para hacer esto, si lo hiciéramos a mano, tardaríamos años, y lo que se dispone es de métodos que nos permiten cuantificar, como vemos aquí, de forma automática. Cuando digo esto, en mi laboratorio me regañan porque lo que están haciendo no es tan automático, hay que tocar mucho, aquí están algunos y me lo dirán. Y luego, claro, pero ya es una forma que es muy rápida de poder estimar. Como queremos saber el volumen, que es el tamaño de las espinas, para ver cómo medimos ¿cómo se llama esto? Las corrientes que genera, pues tenemos también unas herramientas informáticas que nos permiten calcular, estimar el volumen en 3 dimensiones, porque estas son imágenes que reconstruimos en 3 dimensiones. Entonces aquí ya veis un ejemplo de cómo es el biólogo, el anatomista, que hace una inyección, se recogen con una máquina, un microscopio, y luego mediante un procesamiento matemático se obtienen esos valores. Entonces ahora sabemos que, por ejemplo, como ya hemos dicho, esta es la cabeza de una espina. Esto no es simplemente una protrusión, un bultito que ha salido, sino que tiene una estructura muy compleja, tiene más de 500 moléculas en el interior de las espinas, y sabemos que depende del tamaño, genera unas corrientes u otras. Y así lo que estamos haciendo es generar un mapa de corrientes sinápticas en cada célula piramidal. Como podéis ver aquí, que esto es auténticamente una maravilla. Y esto, ahora mismo, uno de los objetivos del Human Brain Project inicial es crear un ordenador basándonos en una sola neurona, porque una pirámide, estas de aquí, son realmente un pequeño ordenador, pero muy, muy complicado. Porque aquí veis, lo que es interesante es que para que esta célula se active no hace falta que se estimulen todas, sino sabemos que solamente con 2, 3 o como mucho 5 conexiones es suficiente para que esta célula responda. Pero depende de dónde se encuentre, si está aquí la sinapsis está aquí, en una espina o aquí, y luego no es lo mismo si se estimulan 2 o 3 juntas, o 2 juntas aquí y una separada, o si es al mismo tiempo estas y estas. Es decir, existen múltiples combinaciones que no sabemos cómo funciona, y para saber cómo funciona tenemos que generar un ordenador con todas estas características y empezar a que funcione, y empezamos a jugar. Actívate la espina de 18.500 más la 3 y haces miles de combinaciones en un ordenador y aprendes a ver cómo funciona. Y ese va a ser el primer ordenador, que va a ser un ordenador piramidal, que lo llamo así yo, y eso estamos ahora trabajando. Entonces, claro, para hacer este tipo de software, de hardware, pues esto hay que diseñarlo, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente nos vale para estudiar cómo funciona, sino cuál va a ser el efecto de un fármaco, de una droga o de lo que sea, o bien en la enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades que sabemos que las espinas cambian. Y en vez de hacer experimentos en animales de experimentación o teóricos, más teóricos, lo que hacemos aquí con este nuevo máquinas va a ser decir, yo voy a bajar el glutamato, o subo el GABA, disminuyo el calcio, o miles de experimentos, y veo cómo responde la célula. Y así puedo hacer miles de experimentos posibles, de hecho millones de experimentos, y eso va a suponer un avance extraordinario para la medicina, porque nos va a permitir realizar muchos experimentos en cuestión de poco tiempo. Si ahora vamos a la parte de la microscopía electrónica, para que veáis la complejidad que hay y el avance que hemos tenido. Actualmente, la mayor parte de los laboratorios lo que se utiliza es un microscopio electrónico de transmisión convencional. Para hacer los cortes hace falta un ultramicrotomo, luego con unas pinzas de relojero se recoge unas pinzas, y esto se llama pescar, que vas pescando así. Es una tarea de chinos que tardas en aprender en 6 meses o 7, y luego es muy difícil, pero el caso es que nunca se hacen reconstrucciones en 3D porque es muy complicado. Y aquí veis un ejemplo de lo complejo que es el cerebro. En 1 milímetro cúbico de tejido, que es la cabeza de un alfiler, hay 27.000 neuronas
y 1.000 millones de sinapsis. Eso lo tengo yo en mi despacho, el alfiler, puesto en esto con la... Y cuando viene alguien, siempre hablamos de la complejidad y ya todo el mundo lo estamos hablando de la complejidad y todo el mundo, sí, qué complejo, pero no lo ves. Pero si tú ves un alfiler y dices, mira, aquí hay 1.000 millones de sinapsis y 27.000 neuronas, y me acuerdo que siempre lo digo eso, que unos matemáticos que estamos reunidos me dice, eso sí que no lo entiendo. Y digo, pues eso es lo que hay que entender. O sea, ¿cómo puede meter tanta información en un sitio tan pequeño? ¿Sabes? Eso es el cerebro de complejo. Entonces, para reconstruir un milímetro nada más, haría falta 1.400 millones de secciones, 70 millones de rejillas, no hay en el mundo nada de esto. Entonces, por eso ni se intenta, no se estudia el cerebro a nivel de ultraestructura, de sinapsis, a nivel en 3D. O sea, solamente se toman muestras, una imagen aquí y otra allá. Eso es lo que se hace hasta ahora. Por eso, los científicos siempre somos muy escépticos de que algún día llegaremos a conocer el cerebro, porque es tan difícil y tan... pues entonces resulta que ahora disponemos de una máquina nueva que se llama el FIB-SEN, bueno, esto es unas siglas en inglés, que Focus Ion Beam Scanner Electron Microscope, que lo que hace es, con iones de galio, rompe la superficie de los materiales y mediante un escáner de alta resolución capta la imagen del interior. Entonces lo que hace es rompe con un bombardeo iónico, rompe las moléculas y capta la imagen, la va captando, rompe, es como pulir y captar, es como un escáner, una tomografía. Y esto se emplea, aquí veis una lata de Coca-Cola, aquí veis la pintura y aquí veis el metal y esto es para ver las impurezas, etcétera. Entonces, esto, cuando tú lo aplicas a un cerebro, a una corteza cerebral, por ejemplo, veis aquí lo que sería el interior y esto es lo que se va rompiendo. Esto está animado muy rápidamente, pero estos son clic, clac, y vamos pensando. Entonces, ahora vemos cómo se ve esto. Este es el microscopio que tenemos en nuestro laboratorio ahora y esta es la imagen de microscopía electrónica y esto es lo que es espectacular, que veis cómo sin intervención humana, bueno, pero hay que meter el aparatito y luego que funcione, que eso es muy difícil, pero ya no hace falta cortarlo, sino que la máquina lo hace. Y aquí veis, impresionante, ¿no veis las dendritas, las espinas? Estas manchas que son como pestañas son las sinapsis. Entonces podemos estudiar en 3 dimensiones todo lo que ocurre aquí. ¿Veis? Esto es una mitocondria, que luego hablaremos de ellas. Y veis que siempre aparece por aquí. Si ahora lo paro esto sería, a ver si lo puedo parar, no lo puedo parar. Sería como una imagen, y esto es como una película antigua que hacían fotos y de repente aparece el cine. Pues esto es igual. Esto es una tecnología que ha aparecido hace muy poco tiempo, y cuando yo empecé a trabajar con esto, yo pensé, otros años antes, yo pensaba que era un sueño inalcanzable, era una broma que decíamos, algún día pondremos un trocito del cerebro y lo hará automáticamente. Y todo, sí, claro, y también podremos ir levitando, ¿no? Pues a lo mejor también un día, no lo sé. Pero esto es un antes y un después en la ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ya imágenes como estas, fabulosas son las sinapsis, tenemos cientos de imágenes, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Como no hay métodos de análisis de imagen, lo que tenemos que desarrollar es una metodología para poder contar las sinapsis. Y aquí veis, en verde son sinapsis excitadoras y las rojas inhibidoras. Y con estos métodos que desarrollamos mediante los ingenieros de y los matemáticos, pues lo que estamos haciendo es crear reconstrucciones en 3D de pequeños fragmentos del cerebro. Y aquí veis que esto es, vamos, cuando lo ves esto, que estás acostumbrado a estudiar de sección a sección de fotografías y ver una película y que esa película la puedes fragmentar y que puedes recrearte en todo, ver esto es impresionante. Aquí veis, ya no hace falta estimar la sinapsis, sino que se cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que es una forma absolutamente novedosa y que además veis cada una de las sinapsis, por ejemplo esta la 378 está aquí localizada, podemos ver la relación con otras sinapsis y todas tienen unos valores matemáticos, que es el tamaño, la posición espacial, todo esto. Y todo esto genera miles y miles de datos. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Además de conocer el número total de forma... pues esto sirve también para estudiar el diseño. Y ahora, por ejemplo, mediante estadística espacial, hemos averiguado que la distribución de sinapsis en el cerebro, en la corteza cerebral, es aleatoria. No es regular ni tiene patrones en clústeres, o sea, en agrupaciones, sino que tiene una distribución aleatoria. Entonces, si ya conocemos cuántas sinapsis hay y sabemos su distribución y ponemos las neuronas, todo esto nos va permitiendo conocer el diseño. Y esto es uno de los artículos que estamos preparando ahora, las mitocondrias.
se llaman plantas celulares, las plantas, es decir, de energía. La gran parte de la energía de nuestro cerebro, casi toda de las neuronas, viene de la respiración de las espinas. Pues las mitocondrias se alteran en muchas enfermedades y sirven para conocer pues cómo la energía que necesita el cerebro. Entonces, estos son una tecnología que hemos hecho reciente y en la que nos permite estudiar no solo la sinapsis, sino también las mitocondrias mediante una segmentación de las imágenes, un procesamiento de imagen. Tenemos las mitocondrias y entonces hay gente que procesa las imágenes. Y aquí veis en púrpura o en violeta, veis aquí las mitocondrias, que parece como un plato de espaguetis, es increíble, en un trozo tan pequeñito de cerebro, la cantidad de mitocondrias que hay. Estas son las sinapsis y aquí las mitocondrias. Y entonces podemos calcular cuál es el consumo de energía de un pequeño fragmento de cerebro con una exactitud enorme. Es decir, que todo esto nos está ayudando a que tenemos aquí la columna, esta es la columna. Podemos estudiar las neuronas mediante inyecciones intracelulares, pero aplicando el microscopio electrónico de FIB-SEN podemos tomar muestras en distintas regiones, como vemos aquí, y luego pues conocer todo, cuántas neuronas hay, cuántas sinapsis, la distribución espacial, etcétera. Y así es lo que es el proyecto Blue Brain, que es la simulación de una pequeña columna del cerebro en donde tanto la actividad fisiológica como la molecular y la estructural la vamos a conocer, ya estamos bastante cerca, para crear una corteza en sílico. O sea, ya creamos el circuito. Y esto estoy convencido que en muy poco tiempo, a lo mejor en 5 años, somos muchos, pero vamos, en 5 años quizás ya tengamos esta columna. Entonces, esto es la simulación de una de estas columnas que se ha hecho con el Blue Gene, el superordenador, y eso es un modelo que tenemos ahora mismo y que esto lo que hacemos lo vamos cambiando. Ahora dentro de unos meses vamos a introducir datos nuevos sobre células gliales y otras cosas que aquí no está metido, y lo que hacemos es cambiarlo. Pero claro, cambiarlo es súper complicado, pero lo que vamos es añadiendo nuevos datos. Entonces, todo esto, al final tenemos lo que se crea es una plataforma integrada de desarrollo del cerebro. Entonces, es estudiar las neuronas y la glía de todo el cerebro. Y eso es lo que es el Human Brain. Y esto es una nueva técnica, por ejemplo, para estudiar neuronas en todo el cerebro. Todavía estamos con el desarrollo y vais a ver, a lo mejor aquí hay mucha luz, pero vais a ver, estos son imágenes de micra a micra de un cerebro de un ratón, en donde algunas neuronas se han marcado con GFP, aquí lo veis, y esto es impresionante porque podemos ver a nivel celular un escáner, aquí esto es el hipocampo, aquí está el tronco del encéfalo. Bueno, esto es impresionante. Podemos reconstruir un cerebro en 3D completamente y ver todas las neuronas. Entonces aquí podemos ver si hay una enfermedad o algo, en qué parte del cerebro ha sido afectado. Es a nivel de celular, o sea, no es ya... Entonces tenemos un nivel que es el sináptico, el otro tema. Esto es una proteína verde, podemos generar ratones modificados genéticamente, que introducimos una proteína que es de la proteína verde fluorescente que es producida por la medusa, una de las medusas, que es esta, y entonces en la densidad postsináptica, aquí donde se encuentra la sinapsis, metemos ese marcador verde y entonces vemos las puntas, como veis aquí, los marcadores, lo vemos en verde. Entonces estos son a mayor detalle, de aquí, esto en azul son neuronas, los cuerpos, y esto de aquí, vais a ver aquí, estos puntitos son sinapsis, vistas genéticamente, iluminadas con unas lucecitas. Ya viene el cerebro con sus luces, lo cual es una maravilla. Entonces decimos, ya podemos ver, pero aquí veis que aquí hay miles y miles de partículas en un pequeño sitio. Y por eso lo que hacemos es escaneamos el cerebro en secciones, luego ponemos, este es el mapa citoarquitectónico, aquí veis la corteza cerebral, el hipocampo, cada una de estas regiones, aquí hay nombres que son innombrables, que son a lo mejor el nucleus lateralis, no sé qué, y entonces a muchos te preguntan, no sé dónde está eso, lo miras en el atlas, y esos son centros que nunca se han estudiado, por ejemplo, pero con esta nueva tecnología podemos captar en 3 dimensiones pequeños cubitos, como veis aquí, y podemos saber la sinapsis que hay en cualquier parte del cerebro. Para un solo hemisferio, 2 micras nada más, utilizamos 204.000 imágenes, a 4 megas cada una, imaginaros cómo es esto. O sea, entonces, claro, el informático dice, yo esto no lo puedo manejar. Entonces ahí dice, pues haz algo
para que lo podamos manejar. Entonces tienen que trabajar con muchas imágenes y hacer procesamiento de imagen. Por eso esto es un gran reto tecnológico, es biológico, tecnológico de todo tipo. Entonces aquí tenemos esto, lo que se ve en cada uno de estos cubitos. Esto es un ejemplo nada más, y entonces le digo yo ahora vamos a contar cuántas hay aquí. Claro, si lo haces una a una no puedes. Entonces hay que desarrollar un método de segmentación de imagen, que es lo que hemos hecho aquí también, y aquí veis que para hacer esto utilizamos el Magerit, porque esto, si lo intentamos hacer en un ordenador no convencional, tardaríamos años, y esto lo hace nada más en 1 hora o 2 horas, nos permite calcular el número de punta que hay. Aquí, por ejemplo, había 4000 y pico. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, que es algo impensable antes, y es que tenemos la sinapsis de cualquier parte del cerebro a nivel óptico. Entonces, que el microscopio electrónico lo que hacemos ahora es que utilizamos el crossbeam y validamos lo que vemos aquí con esta máquina. Entonces, imaginaros que aquí veo una zona que en una enfermedad, una alteración, que hay una disminución de punta, o sea, de sinapsis, y entonces lo compruebo con el microscopio electrónico que me va a dar toda su sinapsis realmente. Esto es una proteína y aquí vemos todo. Y con esto lo que vamos a hacer es una estadística en mosaicos para estudiar, hacer un modelo completo biológico de todas las sinapsis del cerebro, algo que era impensable también hasta hace poco tiempo. Ya tenemos las herramientas. Y ahora, ya las últimas imágenes que voy a mostrar es otros ejemplos de lo que hemos avanzado y que se conoce muy poco. Estos son imágenes de Santiago Ramón y Cajal, de Cajal. Veis aquí la formación de una placa. Estos se llaman neuronas distróficas. Aquí se forma la placa. Entonces, claro, hasta hace poco, y bueno, hasta hace poco, sí, hasta hace muy poquito tiempo, lo que hacía el patólogo, y eso es, tú estudias el proceso de patología y ves algo así, luego ves esto y luego ves esto y te imaginas que esto es el final, el producto final de la placa y que esto es el origen de una placa. Y esa es la imaginación, ¿no? Pues ahora resulta que hay microscopios y herramientas que nos permiten estudiar el cerebro en vivo. O sea, esto es un animalito que está modificado genéticamente para ver su estructura. Aquí vemos unas dendritas, están marcadas en verde, bueno, aquí se ve en blanco y negro. Y entonces vais a ver, aquí se va a formar una placa, es un modelo, y vais a ver el día cero, y ahora cuando doy aquí el vídeo, vais a ver cómo se está formando una neurita distrófica aquí, ¿lo veis? Esto es impresionante. O sea, yo paro, o sea, le doy otra vez, perdón, y veis que esto de aquí se está transformando, esto de aquí es esto. Entonces, esto es algo espectacular. Es el 15 días, 16. Podemos ver el proceso degenerativo del cerebro en vivo. Yo, si tengo un fármaco que pretende parar ese proceso, lo puedo probar aquí directamente. Eso es el gran avance. Luego os enseño ahora esto, y eso también parece que es increíble, que es cuando uno habla de que si el cerebro es estático o no es estático, sabemos que no es estático, que es dinámico, pero cuando lo ves, mejor, porque aquí, por ejemplo, ves una dendrita que está en verde, estas son las espinas, veréis cómo se mueven también, y esto en amarillo es microglía, que es un tipo de células gliales que en nuestro cerebro están por ahí como si fueran pececillos en el agua, como veis aquí. Ay, no, perdón, esto no es. Ahí está. Pues veis aquí la microglía, cómo rodea aquí. En algunos casos, pues veis aquí que toca incluso las espinas y posiblemente lo que está haciendo es desconectando en algunos puntos en algún momento. Y esto está ocurriendo en minutos. Entonces el cerebro es una estructura súper dinámica, se está moviendo, hay células que se mueven, todo esto es, bueno, pero veis aquí algunas que son muy estables, es la cabeza, lo veis por aquí, y aquí a lo mejor veis, mira, esta por ejemplo se encoge un poquito, pero son bastante estables. Hay algunas que desaparecen, pero bueno, esto es para que veáis que durante años y años, en los tiempos de Cajal se hablaba que si el cerebro era estático o no estático, hay miles de artículos, años y años de estudio, que se mueve, que no se mueve, y de repente, de un día, de la noche a la mañana, se te ocurre hacer esa técnica, lo miras y ya está. En un minuto ya sabemos que las cosas se mueven, entonces ya ha cambiado todo. Y ahora, bueno, esto es otra cosa impresionante, que es la actividad del cerebro de una larva, del zebrafish. Aquí veis, esto veis aquí, ahora lo voy a poner aquí, y veis. Esto es el cerebro, es la médula espinal, y veis aquí la actividad de células, de grupos, un 80% de las células se ven. Y ahora veis cómo la actividad espontánea, mirad qué increíble, cómo se mueve, lo estáis visualizando con canales de calcio. Ya vais a ver aquí de repente como una especie de chispazo. No sabemos para qué sirve esto todavía, pero la cosa es muy bonita, ¿no? Hombre, también hay que entretenerse un poco, pero lo que estoy viendo aquí
es la actividad del cerebro de una larva. O sea, esto de al cerebro humano estamos lejos, pero ya estamos viendo la actividad de múltiples neuronas en el cerebro, de cómo el cerebro, cómo el sistema nervioso está funcionando. Aquí veis cómo esta es información de la médula espinal, cómo va fluyendo la información, y estas hay unas zonas que se activan más que otras. De repente, pues unas entran y hay una especie de chispazo por aquí. ¿No? Bueno, y entonces, ya para acabar, voy a hablar, para dejar como en pensamiento, o sea, irnos a casa, en vez de llevándose un mensaje, pues llevándose una pregunta, ¿no? Y esto es que a lo largo de los años pues hemos inventado máquinas que siempre parecían que nunca, que estaban limitadas al hombre nada más. Entonces, esto está relacionado con los tiempos de Descartes, cuando se pensaba, dice, ¿podría formular una máquina el célebre principio de Descartes de ¿pienso, luego existo? Esto es una gran pregunta. Entonces, ya desde los tiempos de Descartes, como yo digo. Entonces, claro, Alan Turing, que es uno de los padres el padre de la neurociencia cognitiva, de esto de computación, y uno de los padres también de la informática moderna, dijo en su famoso artículo sobre el cerebro, sobre la maquinaria, y dice, Computing Machinery and Intelligence, decía, propongo considerar la siguiente cuestión. ¿Pueden pensar las máquinas? Es de suponer que con el tiempo las máquinas podrán competir con los seres humanos en todos los campos puramente intelectuales. Pero ¿por dónde empezar? Incluso esto es una decisión difícil. Muchas personas creen que lo mejor sería comenzar con una actividad muy abstracta, como el juego del ajedrez. Entonces se pensaba que una máquina jamás podría ganar a un gran maestro del ajedrez, y así surgió este gran reto que era el Deep Blue, que es el origen del Blue Brain, de Blue Gene, y luego el Blue Brain. O sea, todo esto ha metido desde Descartes, estamos con esto. Entonces, aquí vemos a Kasparov jugando con la máquina de Deep Blue, y lo curioso es que en el primer torneo, en 1996, Kasparov ganó a la máquina por 4-2, perdió un par de partidas, pero al final ganó el torneo. Entonces la gente muy contenta, que claro, es imposible, que la máquina es una máquina. Pero entonces los informáticos de IBM hicieron una nueva versión, y un año más tarde volvieron a jugar y perdió Kasparov, perdió 3-1, 3,5 a 2,5. Entonces que esto fue una gran revolución, porque entonces significaba la victoria de la máquina sobre el cerebro humano. Y muchos empezaron a pensar, es decir, es Deep Blue, una máquina pensante. Entonces, ¿significa esta victoria el comienzo de la superioridad de las máquinas y la pérdida del control sobre las máquinas que construimos? ¿Por qué la idea de inteligencia artificial provoca una reacción emocional negativa en muchos filósofos y neurocientíficos? Yo a veces hablo de estas cosas y hay gente que se enfada muchísimo. Dicen, ¿dónde está la frontera que delimita el terreno humano y el de la máquina? Y ya por último decir que puesto que cada vez son menores las limitaciones para estudiar el cerebro, como estáis viendo, aparecen técnicas que del día de la mañana, o sea, de la noche a la mañana, de repente pensamos que era imposible y van saliendo, y cada vez estamos mejor organizados. Los grupos de científicos estamos organizados. Entonces, ¿por qué no vamos a ser capaces de generar una máquina computarizada basada en un modo realista, real, del cerebro, y que pueda ser una simulación a nivel anatómico, fisiológico y de un circuito? Esa es la gran pregunta. Entonces ahí eso es lo que tendré, un pensamiento, si llegaremos a un día y por qué no vamos a llegar a eso. Esa es nosotros somos optimistas y creo que sí. Muchas gracias. Eso.